Muy buenos días. A nombre de la Iglesia Berit y desde la Ciudad de México, me da mucho gusto enviar un cordial saludo a todos los que nos escuchan en sus hogares, en muy diversos lugares, en este hermoso día. Hoy continuamos con la quinta de una serie de meditaciones basadas en el Salmo 103. Y quiero invitarles para que siempre tengan este salmo presente en sus mentes y corazones. Voy a iniciar leyendo este hermosísimo salmo. Dice de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Miren, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. El versículo en el que vamos a meditar el día de hoy dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Las palabras hebreas que se utilizan en el texto original, Louis Schockel las traduce como no está siempre pleiteando. La palabra contender que se usa en la traducción al español, de acuerdo a la Real Academia Española, significa lidiar, batallar, pelear. En el siglo XXI, yo pregunto, ¿hemos provocado la ira de Dios para que Él contienda contra nosotros? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: en este siglo estamos llamando, lo dice en Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren, cuando los integrantes del pueblo de Israel, con su pecado lleno de malas obras, provocaron la ira de Dios, el Salmo 106, versículo 29 dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Una gran mortandad como la que vivimos hoy en día en todo el mundo a causa del COVID-19. Miren ustedes, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera. Este pasaje habla de la culpabilidad del hombre y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué viene la ira de Dios? Es la pregunta.
Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, versículos 5 y 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. ¿Qué es fornicación? Es inmoralidad, perversión, desviación sexual. Y además agrega impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora fíjense bien lo que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjense bien, aquí la Biblia dice que Dios aborrece las manos de los que están derramando sangre inocente. Es decir, las manos de los que están cometiendo asesinatos de hombres, de mujeres, de niños, y también de los bebés que desde el vientre de sus madres son seres humanos con cuerpo y alma y que son inocentes y además están indefensos. Ahora, Dios también aborrece, dice la palabra de Dios, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, hoy en día vivimos un mundo lleno de violencia en todas partes en el mundo, y Dios también, dice aquí la palabra, aborrece a los que aman la violencia. El Salmo capítulo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora bien, en la Biblia hay muchos ejemplos de juicios de Dios sobre los hombres a causa del pecado. Ahora solo voy a mencionar 3. El primer caso lo tenemos cuando vino el diluvio y murió todo ser humano excepto Noé y su familia. Fíjense lo que dice la Biblia en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5 también dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en estos 2 versículos encontramos las 4 razones que ocasionaron la destrucción que vino por el diluvio. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 3, se corrompió la tierra delante de Dios. Y 4, la tierra estaba llena de violencia. Ahora, ¿cuál fue el resultado del pecado y la maldad en la época de Noé? Génesis capítulo 7, versículo 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos. Yo me pregunto, hoy en día, ¿no estaremos igual que en los días de Noé? Otro ejemplo de juicio de Dios lo encontramos en lo que sucedió a Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y en este caso entre ellos el sodomismo, o sea el homosexualismo, estaba muy difundido, y su pecado era grave en extremo. Y Dios envió 2 ángeles a destruir estas ciudades. Y esto es lo que le dijeron estos 2 ángeles a Abraham en Génesis capítulo 19, versículo 13. Le dijeron, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego
de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Yo me pregunto, en el siglo XXI, ¿no estaremos igual que Sodoma y Gomorra? Y el tercer caso de maldad extrema que voy a comentar lo tenemos en Nínive, la capital del imperio asirio. El gran imperio asirio en el año 785 a.C., una ciudad que tenía una notoria reputación de orgullo, crueldad y maldad. Y en este caso vemos cómo Dios trata a las naciones. Jonás capítulo 1 dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y el rey de aquella ciudad dijo, ahí en Jonás capítulo 3 versículo 8, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, ¿cuál fue el resultado del arrepentimiento de los habitantes de Nínive? Miren, Dios tuvo piedad de aquella perversa ciudad de Nínive y no fue destruida. Y esto lo encontramos en Jonás capítulo 4 versículo 11. No fue destruida en esta ocasión, aunque 173 años más tarde volvieron a su maldad y entonces sí fueron destruidos por los medos y los persas en el año 612 a.C. Y hoy en día tenemos las ruinas de Nínive. Y en estas ruinas existe el túmulo o montículo de Jonás, que abarca 16 hectáreas, tiene 30 metros de alto, se le llama Yunas, palabra nativa que significa Jonás, y existe un santuario musulmán dedicado al profeta Jonás en ese lugar. Ahora, ¿por qué perdonó Dios a Nínive en aquella ocasión? ¿Por qué Dios no ha destruido a la generación actual del siglo XXI, una generación adúltera y pecadora? La respuesta la encontramos en el versículo 10 del Salmo 103, que dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y este es el versículo que Dios mediante analizaremos la próxima semana. Por lo pronto, quiero dejar en sus mentes y en sus corazones este último versículo. Está en Isaías capítulo 55, versículo 7, y dice de la siguiente manera, es una exhortación a todos nosotros. Dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque tu palabra nos revela tu carácter. Tú te has revelado a nosotros como un Dios misericordioso. Tú no quieres que el impío se pierda, sino que se arrepienta, Señor. Nos amas tanto que entregaste a tu único Hijo para que muriera por nosotros. Te damos gracias por tu amor. Padre, permite que hoy en día volvamos nuestros ojos a ti, como aquella ciudad de Nínive que se arrepintió.
y volvamos nuestros corazones para buscarte, alabarte y servirte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.